Buenos días, camarada Pablo de Ecuador, Santino de Argentina y Lorena. Buenos días, Eh, Martín. Buenos días. bueno, hoy estamos convocados para tratar un tema también importantísimo a nivel teórico, histórico, que fue el proceso de contrarrevolución burguesa, capitalista, que lamentablemente tuvo éxito en la Unión Soviética. El capitalismo fue restaurado. Y lo mismo en China, ¿no? Que ya habíamos tratado en otro video. Así que bueno, Pablo, te cedo la palabra para que informes sobre la cuestión. Muchas gracias, compañeros. Un saludo a nuestros eh, participantes, a los que nos ven y nos escuchan. Claro, este es un problema fundamental de la historia del movimiento comunista internacional. En efecto, en 1917, la gran revolución bolchevique, la primera revolución obrera, dirigida por los comunistas rusos, con Lenin a la cabeza, tomaron el poder y por primera vez establecieron lo que eran las enseñanzas de Carlos Marx, que para transformar la sociedad, los obreros tenían que transformar. Como bien dijo Marx, cuando los obreros se transformen, transformarán a toda la sociedad. Y Lenin aplicó esas teorías eh, marxistas sobre la instauración de la dictadura del proletariado, ¿no? La dirección del Partido Comunista, que en ese entonces se llamaba Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y después cambia a Partido Comunista de la Unión Soviética, y, y la colectivización de la agricultura y la planificación estatal central, líneas bases fundamentales para la revolución socialista. Y a pesar de las dificultades, pues, la política de Lenin, de la NEP, la nueva política económica, dio importancia a la tecnificación, a la electrificación y a otros, en esos momentos, desarrollos industriales, tecnológicos, con lo cual se impulsó el desarrollo de la sociedad soviética. Posterior a ello, pues, al desaparecer Lenin, Stalin asume el poder y a los pocos años tienen que enfrentar la guerra contra los nazis. Primero llegó un acuerdo con ellos para evitar justamente que sea combatido, porque todos los otros pueblos, otros países dirigidos en Europa, dirigidos por la burguesía, querían aniquilar a la Unión Soviética por el mal ejemplo que se daba para su pueblo. Finalmente gana la guerra Stalin, industrializa el país, desarrolla la economía, la estabiliza, y durante el tiempo que estuvo al frente, hasta el 52 o 53 que fallece, la lucha interna por el poder político dentro del Partido Comunista era aguda, muy aguda. Llegó pues, entonces a extremos como fusilar a los que rompían con ellos, a los que no estaban de acuerdo con las líneas de Stalin. Y se levantó el culto a la personalidad, pero no es como dice la prensa burguesa, que Stalin fue el que lo fomentó. Por el contrario, Stalin estaba en contra de ellos. Eran sus seguidores inmediatos, sus colaboradores, que estimulaban ese culto a la personalidad. Porque eso era una forma de enmascarar sus verdaderas intenciones. Gradualmente la economía rusa o soviética tenía dificultades, sobre todo en la cuestión del manejo de la agricultura, y hubo grandes problemas. Eso dio pábulo para que la línea derechista dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética vaya creciendo en importancia, en influencia, hasta que una vez muerto Stalin, quienes más lo alababan, como Khrushchev, Zinoviev y otros, aprovechaban la oportunidad para, entre comillas, denunciar el culto a la personalidad y la tiranía de Stalin, y establecer un gobierno que fue gradualmente provocando la restauración capitalista. Y empezó por desconocer o ignorar la acción campesina. Los sovjozes y los kolhozes fueron gradualmente desmontados. Y el Estado también se liberalizó, dando la oportunidad de que aparezca una empresa privada. Y como dijo el mismo Lenin, mientras haya pequeña propiedad, habrá la posibilidad o el peligro de la restauración capital. Eso va ocurriendo. De tal modo que las razones que ahora entendemos que pasó, no solamente fue el problema de la lucha por el poder político en Rusia, sino que fue el desarrollo del capitalismo en su seno, porque mientras existiera mercado,
mientras existiera pequeña propiedad, siempre el peligro de la restauración. Quizás ese fue el error de los comunistas rusos, considerar que había un mercado socialista versus un mercado capitalista, ya que ellos, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, influyeron en la formación de gobiernos socialistas de Europa Oriental, como Hungría, como Checoslovaquia, como Rumania, como Bulgaria y la Alemania, que se dividió en dos, y Yugoslavia, aunque Yugoslavia no fue fiel, no fue firme en seguir las directrices del Kremlin y tenía una cierta independencia y una cercanía con Estados Unidos a través de Josip Broz Tito, su máximo líder. Ese fue el error, a mi juicio, que provocó la restauración. Creer que había un mercado socialista y que por lo tanto se estaba a un paso de llegar al comunismo. Los textos de ese entonces, ustedes los leen, van a ver que hay esa tendencia en los analistas marxistas rusos. Creer que una vez que se estableció ese gran conglomerado de países, que era muy grande, aparte de los que ya formaban la Unión Soviética, muchos, ustedes saben, Letonia, Estonia, Lituania en el norte, Georgia, Ucrania, Afganistán, en Asia, etc. Ese error los llevó a no darse cuenta que estaba cocinándose, digamos así, en la base el desarrollo o el germen de nuevas formas capitalistas de producción. Mientras haya mercado, mientras las relaciones de producción tengan por intermedio el salario o la compra, la fuerza de trabajo, habrá todavía condiciones para el desarrollo del capitalismo, aun cuando sea un gobierno social o un régimen social. Entonces, la lucha por el poder simplemente fue el paso final, culminante, para que en el seno del Partido de la Unión Soviética apareciera como más fuerza esta línea, que fue después de Khrushchev, otros, me parece que fue Brezhnev después, y finalmente Yeltsin, que ya abiertamente se declaró liberal, y finalmente Gorbachev, que fue realmente el sepulturero de la Unión Soviética, cuando permitió la reunificación de Alemania y pactó con los Estados Unidos. Eso es lo que pasó. Algo similar, ahora que lo analizamos fríamente, pues que ha pasado tanto tiempo, que pasó en China con Deng Xiaoping. La lucha interna por el poder en el tiempo de Mao era limpiado, luego con su viuda Jiang Qing y con Liu Shaoqi. Liu Shaoqi o Liu Shaoqi, el presidente de la República China, y él planteaba la política de la liberalización de la economía por las dificultades obvias que tenía ese país. Él fue destituido y la revolución cultural ese era su objetivo, no solo a él, sino desmontar el aparato burocrático que se había formado en el partido, del ejército y del gobierno, ya, que Mao lo logró a medias con el curso de la juventud, pero finalmente ocurrió algo parecido que en Rusia. Una vez desapareció Mao, fueron eliminadas la banda de los cuatro, como se llamaba el grupo que apoyaba a su viuda, Jiang Qing, y finalmente Deng Xiaoping, que es el discípulo más destacado de Liu Shaoqi, toma el poder y provoca que se desmonten las comunas populares, abre la puerta de la inversión extranjera y permite el desarrollo de la empresa privada en China, que es lo que es ahora un país capitalista de Estado que con visos de imperialismo. Hasta ahí, camarada. Bueno, muchas gracias, Pablo. Santino, ¿algo para agregar? Sí, muchas gracias. Yo voy a comentar ahora un poquito el asunto desde un punto de vista histórico, ¿no? Porque, bueno, con respecto a la Unión Soviética, ¿no? Para empezar, que es como el caso más emblemático, porque justamente la gran revolución socialista de octubre fue en cierto modo, la que inició en el siglo XX toda la sucesión de estados socialistas que se formaron. Y precisamente quiero hablar un poco acerca de ese término, ¿no? Estado socialista. La Unión Soviética era un Estado socialista, lo que significa que las clases gobernantes del país eran la clase obrera y también el resto de clases trabajadoras de la sociedad, ¿verdad? Que estaban a la retaguardia, como por ejemplo los campesinos, los pequeños burgueses, etcétera. Y su economía se basaba en la propiedad social de los medios de producción. Esas son las dos características, ¿no? Digamos, lo que viene siendo la dictadura del proletariado o la democracia proletaria, que son dos términos iguales, y la propiedad colectiva, ¿no? De los medios de producción. Entonces,
Los estados socialistas se formaron en el siglo XX, por ejemplo, gracias a las revoluciones obreras, ¿no? En que la clase obrera asalariada le arrebata el poder político a la clase capitalista y convierte los medios de producción de propiedad privada capitalista en propiedad de toda la sociedad, ¿no? En el caso de la URSS, como dijimos antes, fue la gran revolución socialista de octubre de 1917. Pero luego de una revolución socialista, ahí no se termina el asunto, evidentemente, porque la clase capitalista, a pesar de haber sido derrocada, mantiene hasta el final la esperanza de recuperar el poder y restaurar el capitalismo, más aún si se tiene en cuenta que en ese momento la revolución socialista, si bien abarcó a un montón de países, todavía quedaba una gran parte de países capitalistas, ¿no? Que podían hacer oposición desde el exterior, es decir, la burguesía, siempre que hay una revolución socialista triunfante, ¿no? Opone constantemente una resistencia al gobierno de la clase obrera y de los trabajadores en general. Y es por eso precisamente que la clase obrera necesita un Estado, no como dicen los anarquistas que se puede hacer una revolución antiestatista, lo cual no tiene sentido porque mientras exista la lucha de clases, tiene que haber un Estado que utilice la clase dominante, en este caso la clase obrera, para reprimir, en este caso, cualquier intento de regresar hacia el régimen capitalista antiguo, ¿no? Ahora bien, la resistencia de la burguesía puede ser activa o pasiva. Apenas es derrocada, la burguesía lógicamente opone una resistencia activa al Estado socialista, por ejemplo, realizando atentados terroristas violentos, levantándose en armas, etcétera, ¿no? Es decir, nos llaman a nosotros, a los comunistas, ¿no? A los marxistas, nos llaman terroristas, golpistas, pero en realidad ellos hacen lo mismo. Es decir, aquí no hay santo y demonio, digamos. Aquí hay dos bandos que se están enfrentando, ¿no? Por un lado, la burguesía, cuya representación sería el neoliberalismo, la socialdemocracia, el fascismo, y por otro lado, el proletariado, cuya representación política sería el comunismo, ¿no? Entonces, esta resistencia de la burguesía fue aplastada por la clase obrera en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Lenin de 1917 a 1920, ¿no? Aproximadamente. Pero eso no significó, lógicamente, que la resistencia de la burguesía haya desaparecido completamente. Por ejemplo, en 1929, dentro del Partido Comunista, se había infiltrado un representante de la burguesía y un traidor al socialismo, quien era Bukharin, que fue identificado por el Estado a tiempo, ¿no? Y fue derrotado en ese momento con un papel principal desempeñado por Stalin. Luego, en 1969, Khrushchev logró convertirse en secretario general del Partido Comunista, cuando en realidad también era un infiltrado de la burguesía y de todos modos también fue derrocado por el partido más adelante. Y bueno, precisamente en eso consiste la resistencia pasiva de la burguesía, ¿no? Infiltrarse en el partido, proponer desde dentro la realización de reformas capitalistas de la economía socialista, lo que ellos denominan liberalizar la economía, ¿no? Que no es nada más que un concepto que significa el regreso de la propiedad privada capitalista, de la explotación capitalista del hombre por el hombre, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a los últimos años de la Unión Soviética, en 1991, Gorbachev, que era en ese entonces el secretario general, no era nada más y nada menos que otro exponente de la burguesía en resistencia pasiva, ¿no? Pero que, a diferencia de los otros dos, logró su cometido, ¿no? Restaurar el poder de la clase capitalista y el capitalismo en la URSS. Entonces, en conclusión, la conclusión que podemos sacar, la conclusión histórica que nos sirve a los marxistas para poder analizar científicamente el fenómeno, ¿no? Como siempre pretendemos hacer, la caída de la Unión Soviética no se debió para nada a causas económicas, ¿no? Al fracaso del socialismo, como nos dicen en Occidente, ¿no? Sino que se debió a causas políticas. La derrota del marxismo-leninismo dentro del Partido Comunista, lo que permitió, lógicamente, la vuelta al capitalismo, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que un Estado socialista puede ser derrotado solamente de dos formas, ¿no? Por la resistencia activa de la burguesía mediante un golpe de Estado terrorista organizado por los capitalistas, ¿no? O puede ser derrotado un Estado socialista
por la resistencia pasiva de la burguesía, es decir, mediante reformas progresivas del socialismo que a priori, como sucede en China, ¿no? Que muchos de los marxistas que hoy en día piensan que China es socialista, piensan que China realiza estas reformas de la economía socialista porque lo necesita, ¿no? Porque necesita integrarse de algún modo al imperialismo para no quedarse aislado y que su economía no sufra problemas, pero que en realidad siguen siendo socialistas. Bueno, estas son excusas en realidad, porque en la práctica lo que está sucediendo en China, ¿no? Al igual que sucedió en la Unión Soviética, es que se está restaurando completamente la propiedad privada capitalista, y de forma constante en el tiempo, ¿no? O sea, lo comparan con la nueva política económica de Lenin, ¿no? Que aplicó en los años en que gobernó la Unión Soviética, pero que no tiene nada que ver, ¿no? Porque la principal diferencia, además de que hay diferencias cualitativas, ¿no? Pero la principal diferencia es de tiempo, ¿no? Porque la NEP de Lenin duró unos pocos años, en cambio, lo que están haciendo en China es una restauración completa del capitalismo que va a durar para siempre, y que, bueno, y que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lógicamente, la resistencia pasiva de la burguesía es una cuestión que los marxistas tenemos que aprender a lidiar con ella, ¿no? Porque dos de las grandes revoluciones socialistas más grandes de la historia han sido derrotadas precisamente por este tipo de resistencia de la clase capitalista. Y bueno, por lo tanto, nuestra conclusión histórica es esa, ¿no? Precisamente, que los comunistas tenemos que llevar a cabo un análisis científico concreto de las condiciones particulares en que se halla un Estado socialista tras haber vencido la resistencia activa de la burguesía, y tenemos que determinar cómo podemos vencer la resistencia pasiva de la burguesía, que sería el siguiente avance histórico del proletariado en su lucha contra la clase capitalista y por conquistar la sociedad socialista y comunista completamente, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía para comentar. Bueno, muchas gracias, Santino. Y quería hacerle una pregunta para cerrar la conferencia. ¿Cuál fue la respuesta de las masas, tanto en la Unión Soviética como en China? ¿Fue una respuesta pasiva? ¿Aceptaron mansamente la restauración capitalista o lucharon contra ella con todas sus fuerzas? Me parece que fue activa. Lo que pasa es que la prensa burguesa mundial lo oculta. La fuerte resistencia, sobre todo reivindicando el nombre de Stalin en la Unión Soviética, por todas las calumnias y los ataques arteros que sufrió después de muerto como tirano, como criminal, que mató 20 millones de personas, que hay por ahí circulando un meme realmente repudiable, y que Stalin está reunido con los líderes del partido del gobierno y trae una gallina, ¿no? Y la despluma, la deja sin plumas, así de manera cruel, ¿ya? Y le echa granos de maíz y la bota por ahí. Luego pone unos granos de maíz y la gallina viene y come, a pesar de que ha sido cruelmente tratada por Stalin. Entonces Stalin dice, así hay que tratar al pueblo, hay que desplumarlo y después solito vienen si le das de comer, solito vienen a comer de tu mano. Eso circula por las redes sociales, tratando de desprestigiar. Entonces, en la Unión Soviética, el momento en que es derrocada, porque es lo que ocurre, ¿no? Como bien dice el compañero Santino, derrocada ideológicamente, políticamente, el gobierno de los comunistas, ¿no? Las masas reaccionaron, protestaron, reclamaron, pero fueron reprimidas, pues, porque ya el poder estaba en manos de esa gran burguesía. Y en China pasó algo parecido. Recuerdo ustedes la plaza Tiananmen, que decían que eran luchadores por la libertad. Eran gente, jóvenes que estaban en contra del viraje que dio el gobierno chino. Y que ahí sí, muy hábilmente, a diferencia de la Unión Soviética, que fue finalmente derrocado el Partido Comunista, aunque sigue existiendo como una fuerza ahí, en China mantuvieron el Partido Comunista. Como bien decía el compañero hace un rato, Deng Xiaoping se declaraba el más grande maoísta. Ustedes ven que los billetes chinos siguen la cara de Mao ahí. Ellos no han cambiado el nombre del partido. Pero como Mao mismo dijo, y porque él lo previó, dijo,
ya la burguesía ha sido derrocada. ¿Y dónde está la burguesía? En el seno del Partido Comunista. Digo, hay dos líneas, la línea proletaria y la línea burguesa dentro del partido. Se impuso, por lo tanto, la línea burguesa dentro del partido, con Deng Xiaoping. Famoso por su frase, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que caza ratones. Y con esa alegoría, él permitió y abrió las puertas a la inversión extranjera, que es la que ha provocado que China se convierta en la gran fábrica del mundo. Es la inversión extranjera, norteamericana, japonesa, coreana, ¿no? Europea inclusive en algunos casos, que es la que está aprovechándose de la mano de obra barata en China, instalando sus fábricas que luego son vendidas en todas partes del mundo. Entonces, mientras haya pequeña propiedad, mientras haya la posibilidad de que la burguesía se enmascare, como bien dice el camarada, ya no en una resistencia activa, sino pasiva, hay la opción de que se infiltre y retome el poder. Y eso ha pasado, no solamente con las revoluciones marxistas, las más grandes que conocemos, inclusive China, sino también las revoluciones liberales progresistas en América Latina, como el caso del Ecuador. Luego Alfaro fue asesinado con la complicidad de la Unión Plaza Gutiérrez, que era el que lo heredaba en el poder político. Esa es la lucha política y esa es la lucha de clases. Y eso es lo que no hay que perder de vista, justamente aprendiendo estas lecciones del pasado para que nuestra estrategia política, nuestra lucha por acompañar a la clase obrera en su objetivo de tomar el poder, tengamos siempre presente que hay que cuidarse también de los infiltrados. Como decía el Che, hay alguien que usa nuestro uniforme, dispara nuestras armas, tiene todo el discurso, pero ese es más peligroso porque no sabemos que está al lado de nosotros y está en nuestra contra. Camaradas. Seguro, muchas gracias, Pablo. Santino, ¿algo querés agregar sobre el tema de la resistencia de las masas? Sí, sí, a mí me gustaría comentar en concreto unas cifras que nos van que nos van a convencer de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que es que, por ejemplo, ¿no? En la Unión Soviética, cuando en 1991 se realizó un referéndum, ¿no? Que, o sea, una consulta popular, ¿no? Digamos, en la cual se le preguntaba a los ciudadanos soviéticos si, si querían que la Unión Soviética se desintegrara o si querían que continuara, ¿no? Tal cual como estaba. Evidentemente ese referéndum no cambió las cosas de ningún modo porque el resultado de esa consulta popular fue que el 78% de la población soviética estaba a favor de la continuidad del socialismo y de la continuidad de la Unión, ¿no? Entonces lo que podemos observar ahí claramente es precisamente que las masas, ¿no? Es decir, la clase obrera y la clase campesina, entre otras clases populares, ¿no? Resisten en sus países socialistas al avance de la burguesía tanto como pueden, solamente que evidentemente en ese momento ya estaba todo perdido para la clase obrera porque los capitalistas ya se habían apropiado del Estado, ¿no? Es decir, se habían apropiado de las armas y al apropiarse de las armas ya no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Es decir, la clase obrera tendría que también tener sus propias armas, pero en ese caso no estaban dadas las condiciones, ¿no? Y luego, no hace falta que nos remontemos 30 años, ¿no? Directamente podemos remontarnos al año pasado, ¿no? Que se había hecho una consulta también a los rusos y se confirmó que aproximadamente el 70%, si no me equivoco, creo que era exactamente esa cifra, el 70% de la población rusa, 60-70, quiere el retorno de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual demuestra que incluso 30 años después, ¿no? Los rusos tienen memoria de lo que era su Estado socialista, ¿no? Una sociedad de avanzada, donde ya no existe la indigencia, donde ya no existe la pobreza extrema, donde las necesidades básicas son totalmente satisfechas, hay lugar para la lectura, hay sanidad pública de una calidad enorme, hay educación pública, etcétera, ¿no? Entonces los rusos evidentemente recuerdan su pasado y anhelan regresar al socialismo, como demostró esta consulta que se hizo el año pasado. Bueno, muchas gracias, camaradas. Si no quieren agregar algo más, finalizamos la conferencia.
Sí, creo que está todo dicho. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Como siempre, quedamos en contacto para la siguiente conferencia el domingo que viene. Como siempre, muchas gracias, camaradas. Finalizo la grabación. Venceremos. Venceremos. Venceremos.